Ya. ¿Alguna duda, chicos, sobre las actitudes acerca del riesgo? ¿Alguna duda que tengan eso? Y pónganse a pensar cuál es la actitud que tú tienes. Ya, no hay duda sobre las actitudes frente al riesgo, ¿verdad? Son tres, no No, se olviden. Ya, son tres, no se olviden, ¿no? Una persona que tiene aversión al riesgo, ¿ya? Una persona que es indiferente y una persona que prefiere o acepta el riesgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y ponte a pensar qué tipo de persona eres tú. ¿Eres una persona que se arriesga? ¿Es una persona que le da igual el riesgo, que si el resultado es el mismo no te importa el riesgo? ¿O eres una persona que busca asegurar una ganancia, ¿no? Eh, eh, una, eh, una plataforma pequeña, ¿no? Una ganancia pequeñita con riesgo bajo, pero que te asegure, ¿no? Entonces tú pensale, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Pero esa es la actitud general, ¿ya? Es muy importante. Ya, entonces avancemos, porque la siguiente semana ya vamos a hacer los ejercicios más largos y quiero que estemos listos para eso. Bien, ahora vamos con el equivalente de certidumbre. ¿Qué es el equivalente de certidumbre? Que está relacionado con las actitudes del riesgo. Las actitudes del riesgo, ¿no? Decíamos, era el comportamiento del inversionista. ¿Qué es el equivalente con certidumbre? Esta es justamente la cantidad de dinero que alguien requiere. ¿Para qué? Para sentirse indiferente entre la cantidad cierta y una cantidad esperada que se recibirá con riesgo en el mismo momento. En otras palabras, ¿con cuánto te compran a ti? ¿No? ¿Con cuánto te compran a ti? ¿No? Ese es en otras palabras, ¿no? ¿Cuánto dinero tienen que darte, ya, para que tú te sientas indiferente del riesgo? Eso quiere decir el equivalente de certidumbre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Justamente, ¿cuánto de dinero tú tienes que recibir para sentirse conforme? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? A ver, expliquémoslo con palabras más coloquiales. Por ejemplo, el equivalente de certidumbre, ¿ya? Va relacionado con lo que nosotros llamamos el importe que tú me tienes que pagar para que yo no pueda ya apostar a aquello, ¿no? Por ejemplo, si tú me das, ¿no? $1,000, yo retiro mi apuesta, ¿no? Yo retiro mi apuesta, ¿ya? Eso es lo que se refiere justamente eh, este equivalente de certidumbre, ¿no? ¿Cuál es el dinero, el valor que te tienen que pagar para que tú justamente iguales con el rendimiento esperado y el riesgo se te sea indiferente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces el equivalente de certidumbre va relacionado con el flujo de caja que tú vas a exigir, ¿no? Entonces, es muchas veces, esto es la cantidad que yo espero tener, ¿no? Puede ser, no sé, un 90%, un 30%, un 40%, no sé. Tú ya vas a definir cuánto quieres obtener a cambio de aceptar el riesgo. Es muy importante esto. En ese sentido, ya para explicar mejor esto, cuando nosotros somos una persona que tiene aversión al riesgo, o sea, que somos una persona que arriesga, decíamos, cuando nosotros somos una persona que se expone al riesgo, ¿no? Que es aversión al riesgo, un riesgo mayor, ¿no? Por ende, también mayor rentabilidad, ¿no? En este caso, el equivalente de certidumbre tiene que ser menor al valor esperado, ¿no? Tiene que ser menor, ¿ya?
En el caso de que no me importe mucho el riesgo, el equivalente con certidumbre tiene que ser igual al valor esperado. Y en el caso de que yo sea una persona que prefiero el riesgo o acepto el riesgo, ¿no? Yo voy a exigir un valor que sea mayor al esperado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongámoslo en números. Vamos con este primero, para entenderlo mejor. El valor que yo espero es $1000, ¿no? $1000. Yo espero ganar $1000, ¿ya? Y sé que el riesgo de ganar $1000 es bajito, ¿no? Es un 1%. Pues es casi seguro que voy a ganar. No he invertido en letras del tesoro. Entonces, para que tengan en cuenta esto, para que yo deje de invertir en este activo, ¿ya? Para que yo deje de invertir en este activo, ¿cuánto tú tendrías que pagarme? ¿1000? ¿Menos de 1000 o más de 1000? Para que yo deje de invertir. Para que te diga ya, no invierto en esto. ¿Cuál tú harías? Estamos en el caso 3. Si es una persona que tiene un instrumento de riesgo bajo, por ende rendimiento bajo. Para que esa persona no acepte ese riesgo, ¿cuánto tú tendrías que pagarle? ¿Mayor a 1000, igual a 1000 o menos de 1000? Igual a 1000. ¿No? Menor. Mayor a 1000, dice. Mayor a 1000. ¿Por qué? Digamos 2000. A ver, dime por qué. Porque mientras más cantidad obtenga, mi dinero está seguro y tiene menos riesgo. ¿Ya? Claro, es como dices, ¿no? En el caso del tercero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En el caso del tercero, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy casi seguro que voy a ganar $1000. Ya lo vamos a poner acá. Que voy a ganar $1000, es casi seguro que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me dice en la teoría? Me dice que tiene que ser el equivalente de incertidumbre tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis acciones en A, ¿no? Invertido en A, ¿qué es el equivalente de certidumbre? Que yo tenga que darle otra opción, ¿no? ¿Cuánto dinero le tengo que dar para que le importe no invertir en su inversión inicial, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, una persona que sabe que de seguro va a recibir $1000, va a exigir un monto mayor a 1000. Mayor a 1000. ¿Por qué? Porque te va a decir, no, pues si yo sé que yo tengo 1000 asegurados, si tú quieres que no invierta en eso, me tienes que pagar más. Si no, me quedo con mi activo. Eso te va a decir. ¿O no diría eso? Sí, te va a decir eso, ¿verdad? Te va a decir eso, ¿no? Eso te va a decir, porque él ya tiene seguro que va a ganar sus 1000, casi seguro, porque el riesgo es bajísimo. Entonces tú para hacerle cambiar de opinión, le tienes que dar más, le tienes que dar más de 1000 y así va a cambiar de opinión. Ese es su equivalente de certidumbre. En el caso número 2, si bien el riesgo es muy variable, puede ser alto, igual, ¿no? Él te va a pedir que le pagues los 1000, el equivalente de certidumbre va a ser igual al rendimiento esperado. Acá, el rendimiento esperado, ¿no? El rendimiento esperado, ¿ya? El rendimiento esperado es menor que el equivalente de certidumbre. ¿Se dan cuenta por qué, verdad? Por justamente las definiciones anteriores. Y ahora vamos con el tercero, con el primero, perdón. Mi ganancia es de $1000 y yo sé que es bien riesgoso mi inversión, que es muy riesgoso que yo no reciba esos
Entonces tú para hacerme cambiar de opinión tienes que ofrecerme un valor menor o mayor a $1000. Si tú ya sabes que la inversión que tú estás realizando es súper riesgosa, que tal vez pierdas, la probabilidad de que pierdas es alta. ¿Qué vas a hacer? ¿Exigirías un valor mayor a 1000, igual a 1000, o te conformarías con un valor menor a 1000? Mayor a 1000, dice. Menor o igual. Menor o igual. Es Eso. riesgo. Menor, Porque es riesgo. sí, justamente, menor o igual. ¿Por qué? Eso está. Digamos menor, le vamos a escribir acá. ¿Por qué menor o igual? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué decíamos que era la persona que tenía una alta aversión al riesgo? Que era una persona que invertía en activos que tenían alto riesgo, pero como son activos de alto riesgo, te van a pagar una alta rentabilidad, o sea, riesgo. Pero, ¿qué es el equivalente de certidumbre? ¿Qué dice que es el equivalente de certidumbre? Es el dinero que esa persona va a exigir, ¿ya? A cambio de que no invierta en el activo esperado, ¿no? Para sentirse indiferente al riesgo. ¿No? O sea, en otras palabras, hacerte cambiar de opinión. Por eso dice equivalente, ¿no? Entonces, si tú sabes, por ejemplo, a ver, te hago una apuesta, ¿no? Si tú sabes, ya, que yo tengo una apuesta en un partido de fútbol y yo he apostado al equipo más débil. Entonces, sé que si gana el equipo más débil voy a ganar harto, ¿verdad? Eso es mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Así funciona, ¿verdad? El equipo que es favorito te paga poco. El equipo que es no favorito te paga mucho, ¿verdad? Entonces yo le voy a apostar al más riesgoso y voy a obtener mayor rendimiento. Entonces yo le apuesto $1000. Entonces, ¿qué pasa? Viene un amigo y me dice, ¿no? Ya, está bien, pero puta, te estás con alto riesgo de perder, o sea, vas a perder. Es alta la probabilidad de que pierdas. Mira, para hacerte cambiar de opinión, ¿qué tal si yo te doy $500 y tú levantas tu apuesta? Porque si no levantas tu apuesta, o sea, si no aceptas mi trato y no levantas tu apuesta, tienes un alto riesgo de perder 1000. Pero yo, para que levantes tu apuesta, te doy 500. ¿Aceptas o no? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? O sea, los 500 que te va a dar son asegurados, sin importar quién gane o pierde. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué me dice? No, Acepto. no. Lo tomas, ¿verdad? Obvio, es obvio, ¿verdad? Es obvio, lo vas a tomar porque vas a decir, muchas sí hay alto riesgo que pierda 1000, entonces mejor me asegurar, porque como tú el dinero ya lo has puesto, ya está apostado, o sea, no es que recién vas a apostar, ya está apostado, ¿no? El equivalente de certidumbre es un paso después, nada más, ¿no? Es para ver si lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces, en este caso, te dice, te doy 500 y ya indiferentemente que pase, tú ya tienes tus 500, porque lo más probable es que pierdas, lo más probable es que pierdas, por esa cantidad de riesgo alto, ¿no? Eso es muy importante. Y eso te dice la teoría, ¿no? Entonces, el equivalente de certidumbre es que un importe menor o igual al apostado es el que a ti te va a conformar y te va a hacer adverso hace justamente a optar por otra opción, ¿no? En el caso de que tú tienes algo asegurado, por ejemplo, para darles otra vez el ejemplo del partido, yo ahora le aposté al equipo que va a ganar, al equipo que tiene mayor chance de ganar, pero mi ganancia va a ser poquitita. Yo le aposté $1000. Y viene el mismo y me dice, yo te doy $800 si levantas tu apuesta al equipo ganador o al que tiene más chances de ganar. ¿Tú aceptas? ¿Sí o no? No. No, porque tú estás casi seguro que va a ganar y no te conviene, ¿verdad? Pero si él te dice, yo te doy 1100 y levantas tu apuesta,
¿La aceptas? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Porque está dándote más de lo que has apostado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Darte cuenta de aquello. ¿Ya? Eso es muy importante. Esas características que son justamente el riesgo y el rendimiento que nosotros buscamos al invertir en uno u otro título y valor. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Destacar. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está en su computadora, en su celular ahí, tiene una conducta diferente al apostar, ¿no? Al apostar. Traten de hacer la prueba, ¿no? Para saber y conocerse cómo son, ¿no? Son de alto riesgo, son de que los que se conforman o los que aceptan el riesgo. ¿Ya? Listo. ¿Hasta acá alguna duda, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva? Ya, al parecer, ninguna. Bien. Ahora vamos con portafolios, ¿no? Ahora vamos a hablar de más de un activo. Riesgo y rendimiento de un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es la combinación de dos o más valores o bienes. Todo lo que hemos hablado hasta ahora iba relacionado solamente con un activo, con uno solo. Ahora vamos a hablar de un portafolio. 2, 3, 4, 5, 6 y más, ¿no? Mínimo dos. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo dos acciones en A y acciones en B, tengo un portafolio. ¿Ya? Muy importante. Listo. Entonces, ese es un portafolio donde tengo dos o más valores invertidos. ¿Qué es el rendimiento de un portafolio? Ahora sí, hemos visto el rendimiento de una inversión en particular, que era igual a qué? Justamente al rendimiento posible por la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Eso era, la sumatoria de todas las probabilidades o sucesos era igual al rendimiento esperado, ¿no? Ahora vamos a hablar del rendimiento de un portafolio. El rendimiento esperado de un portafolio es simplemente igual al promedio ponderado de los rendimientos esperados de los valores o acciones que constituyen ese portafolio. Ya es muy importante destacar aquello. ¿En qué sentido? Si bien el rendimiento esperado de una acción individual era únicamente considerando, ya, únicamente considerando el valor de qué? El valor de la desviación y el rendimiento posible de justamente un solo título. Ahora tenemos que ver el rendimiento esperado y posible de dos o más, ¿no? Entonces, ¿ya? Hagamos una interpretación de lo que es nuestra fórmula. RP, RSP es rendimiento esperado del portafolio. ¿Ya? Eso significa R sub P. Vamos a ponerlo como. ¿Qué significa W? ¿Y qué significa RJ? W, ¿ya? WJ significa ¿qué? Significa la proporción o peso de la inversión. La proporción o peso de la inversión. Proporción de la inversión. Vamos a formulita. La vamos a recorrer más acá. Listo. Proporción de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? O peso. Vamos a escribirlo un poco más claro. No se lee muy bien. Sobre todo la parte de proporción. Vamos a proporción.
¿Qué quiere decir la parte de proporción? Cuando hablamos de un portafolio, ya vamos a hacerlo acá un ejemplito, hablamos de una bolsita, no de una bolsa, ¿ya? Esta bolsa. Esta bolsita, ¿no? Esta bolsita, dentro de ella tienen nuestras inversiones. Tiene la inversión A y la inversión B. La inversión A representa esta parte del portafolio y la inversión B representa esta otra parte. ¿Qué significa la proporción? ¿Cuánto representa A y cuánto representa B del total? 40% y 60%, ¿no? Eso es la proporción, ¿ya? ¿Cuánto representa la inversión con respecto al total? ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Mi fórmula se ha desordenado. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Qué significa R sub J? R sub J es justamente el rendimiento esperado de la acción, ¿ya? El rendimiento esperado de la acción. Como mínimamente hablamos de 2, entonces tenemos rendimiento esperado J, rendimiento esperado I, ¿verdad? Rendimiento esperado de A, rendimiento esperado de B. Eso quiere decir RJ, ¿ya? ¿Y qué quiere decir la letra J? La letra J quiere decir el valor o título invertido. Por ejemplo, vamos a calcular el rendimiento esperado de A y vamos a calcular el rendimiento esperado de B. Entonces tengo A y tengo B, ¿no? Y en base a eso vamos a calcular el rendimiento del portafolio, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta y destacar. ¿Y qué significa M? Me estoy olvidando. ¿Qué significa la letra M? La letra M significa el número de valores. Que en nuestro ejemplito son 2, A y B. Si es ABC, el número de valores es 3. ¿No? ABCD, el número de valores es 4. ¿Ya? Eso es los datos que voy a buscar en mi fórmula. ¿Ya? Entonces vámonos a un ejemplo. Vámonos a un ejemplo. ¿Ya? Antes de pasar al ejemplo, ¿hay alguna duda sobre el cálculo? Perdón, sobre los componentes de la fórmula del rendimiento del portafolio. Listen, por favor, ¿podría explicar RJ, por favor, otra vez? Por favor. Ya. RJ, ya. Vamos a volverlo a escribir para que se entienda mejor. RJ es el rendimiento, ya, esperado de la acción. ¿Qué quiere decir RJ? Dijimos que tenemos dos inversiones, ¿verdad? Tenemos A y tenemos B, ¿no? Cada una por separado tiene su propio rendimiento esperado, ¿no? Por ejemplo, A tiene su propio rendimiento esperado, tiene su propia desviación estándar, su propio coeficiente de variación. B, lo mismo, tiene su propio rendimiento esperado, su propia desviación estándar y su propio coeficiente de variación. Pero lo que yo quiero saber, porque hasta el momento lo que hemos aprendido era calcular estos datos de una sola acción. Ahora lo que quiero saber es cuál es el rendimiento esperado de todo mi portafolio, o sea, de la suma A más B, considerando que A tiene sus propios datos y B tiene sus propios datos. Entonces, ¿qué significa RJ? RJ significa el rendimiento esperado de la acción que yo estoy calculando. En el primer caso puedo calcular A. Luego voy a calcular de
B. Entonces, el rendimiento esperado de A va a ser diferente al rendimiento esperado de B. La proporción va a ser diferente en A que en B, ¿no? Eso es justamente el EJ, ¿ya? Está distinguiendo cuál es el título valor que yo estoy considerando. Y ahora vámonos a nuestro ejercicio. Aquí está, yo tengo dos pequeños ejercicios, sencillitos para no hacerlo tan largo. Entonces, una vez más, ¿de dónde saco rendimiento esperado y de dónde saco desviación estándar? De mi tablita, ¿verdad? Aquí, esta tablita que hemos hecho, en base a esta tablita voy a sacar estos datos, así que no se confíen, en el examen no va a venir así. Va a venir los datos y tú tienes que encontrar todo, ¿ya? Tú tienes que encontrar todo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues de los cálculos iniciales, ¿no? Cálculo de rendimiento esperado y cálculo de desviación estándar. ¿Dónde están estos dos datos? Están en el ejercicio 1, ¿verdad? Usando como ejemplo el ejercicio 1, voy a hallar cada uno de estos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Ahora sí, lo que yo quiero encontrar es justamente el coeficiente de variación. Vamos a copiarnos la fórmula para poder llevarla, ¿no? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, vamos a anotarla acá arriba, el rendimiento esperado de justamente el portafolio es igual a la sumatoria de M sobre J igual a 1, o sea, cuando digo J igual a 1 es en tiempo presente, ¿ya? Por la multiplicación de WJ, que es la proporción a peso, por el rendimiento esperado del instrumento que estoy valorando, ¿no? Vamos a hacer de acá. Esta es mi fórmula. Esta fórmula es la que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué datos necesito yo para poder calcular esto? ¿Qué datos me hace falta para poder calcular? ¿Quién me dice? ¿Qué datos me hace falta para calcular? La proporción. Me hace falta la proporción. Ese dato de proporción yo lo voy a poner. Digamos 50% y 50%. Ahí está. Entonces, la inversión en A representa la mitad de lo invertido con respecto a B. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, $10,000, he invertido 5,000 en A y 5,000 en B. Eso quiere decir 50-50. Ahora sí, puedo hallar mi rendimiento del portafolio. ¿A qué es igual el rendimiento del portafolio? A la multiplicación WJ por rendimiento esperado de J. Entonces vamos a poner acá. WJ por rendimiento de J. Pues pongamos acá. WJ es igual al peso o proporción. 50% por. ¿Cuál es el rendimiento esperado? 14%. En B, proporción por rendimiento esperado. Ahí está. Ahí está. Y ya tengo mi rendimiento de A y mi rendimiento de B, ¿no? Tengo A y tengo B. ¿Y a qué es igual? Ahora sí, pongamos rendimiento del portafolio. ¿Qué significa esta E? Sumatoria. Ah, entonces tengo que sumar rendimiento de A más el rendimiento de B. Entonces el rendimiento de este portafolio es un 12% con estas variables. Pero hagamos un ejemplo más. Yo le voy a cambiar los datos. Yo le voy a cambiar. Voy a poner que el peso ahora es diferente. He invertido 80% en A y 20% en B.
Entonces si yo tenía $10,000, he invertido 8,000 en A y 2,000 en B. Entonces calculemos lo mismo, volvamos a calcular. WJ por RJ. Peso por rendimiento esperado. Me va a dar el rendimiento del portafolio después. Hagamos el cálculo. Proporción por rendimiento esperado. Lo mismo acá. Y sumo. Está bien. Tengo nuevos datos. Mi rendimiento del portafolio cambia a 13.2%. Y hagamos un tercero más. Vamos a hacer un tercero más. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Y lo mismo. Pero voy a cambiar la proporción. Lo voy a dar la vuelta. 20 y 80. Entonces va a cambiar mi proporción de inversión. Aquí he invertido 2,000 y aquí he invertido 8,000. ¿Verdad? Entonces voy a calcular con otro color. Igual. Proporción por rendimiento esperado y el rendimiento del portafolio. Proporción por rendimiento esperado. Proporción por rendimiento esperado. Y sumo. Y me sale otro resultado. Con los mismos datos. La pregunta es ahora, ¿por qué cambian los resultados? ¿Quién me dice por qué cambian los resultados? ¿Por qué si invierto más en A? Ya, eso es uno, pero está bien. Pero la pregunta está aquí. Fíjense bien. Si yo invierto más en A, gano más que si invertiría más en B. ¿Por qué se da eso? El He rendimiento invertido, esperado es más alto. sí, fíjense, he invertido 8,000 bolivianos en A, en el segundo, he invertido 8,000 bolivianos en B. Y me dice el resultado que gano más invirtiendo en A que en B. ¿Por qué se da eso? Por la desviación estándar, Lice. Por el riesgo. Eso, por el riesgo 1 y 2, por el rendimiento esperado. Fíjense, la inversión A me da un 14% y la inversión B me da un 10%. Entonces, si yo invierto mucho más en A, obviamente que voy a ganar mucho más que si yo invierto en B, ¿verdad? Porque gano menos. Eso se nota a leguas, ¿verdad? Porque A me paga 14%, B me paga 10%. ¿No? Entonces, si yo invierto más en A, obvio que voy a ganar más que en B. ¿No? Eso es muy importante. Pero aquí está el pero. Eso es algo muy, muy destacable. ¿Para qué me sirve la desviación estándar? Aquí está la pregunta, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para tomar justamente la decisión. Si bien A me da una mayor ganancia que B, ¿cuál es la que mayor riesgo tiene? A. También tiene mayor riesgo. Porque la desviación estándar de A es 10.70. En cambio, la desviación de B es 1.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy alta la variabilidad de resultados en A y en B es bien pequeña la variabilidad de los resultados. Entonces, ahí vas a comparar, ¿no? Riesgo y rendimiento. Riesgo y rendimiento. ¿Te convendría invertir en B sabiendo que este instrumento es menos riesgoso y la diferencia es grande? Podría ser. Eso ya depende de qué. Depende de la actitud que tengas tú frente al riesgo, justamente, ¿no? Porque tal vez tú vas a querer arriesgar para ganar más.
O tal vez no vas a querer arriesgar tanto, entonces te irás por B. Pero si tú quieres arriesgar mucho más, entonces te vas por A. Entonces, ¿qué va a ir cambiando? Depende de la decisión y la actitud que tú tengas frente al riesgo. ¿Vas a poner más dinero en A o más dinero en B? Porque solamente, ¿cuál es el recurso que tú cuentas? Solamente tú cuentas con 10,000. Solamente cuentas con 10,000. Entonces tú ya tienes que ver esos 10,000 cómo lo administras. Y tienes dos opciones, A y B. Entonces tú ya verás. Puedes cambiar 70-30, 40-60, 90-10, lo que tú quieras. Depende de ti. ¿Cuánto riesgo quieras asumir? ¿No? Y cuánto dinero estás dispuesto también a arriesgar, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es lo que sigue después en la diapositiva, ¿no? Lo que sigue después en la diapositiva, ¿ya? Vámonos a la diapositiva. Porque lo que sigue después es lo que se llama riesgo del portafolio y la importancia de la covarianza. Esto, diversificar. ¿Cuánto invertir en cada activo? Pero eso lo vamos a ver el día martes próximo. ¿Cuál es su tarea, chicos? Llegar hasta aquí, no llegar hasta donde hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Hacer hasta donde hemos hecho el día de hoy. No les voy a dar igual. No he subido los ejercicios todavía para la tarea, pero cuando suba la tarea, ahora les va a pedir hacer también coeficiente de variación y rendimiento del portafolio. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda me preguntan al WhatsApp, ya, porque ya se está agotando el tiempo. Cuídense, chicos. Buenas noches. Dice.